Saludos a todos, vamos a continuar con nuestras clases y vamos a ver ahora lo que es las excepciones al principio de continuidad de la ejecución, lo que está en el temario como excepciones o medios de defensa contra la ejecución. Vamos a ver primero qué es el principio de continuidad de la ejecución y vamos a empezar citando el encabezado del artículo 532 de nuestro Código de Procedimiento Civil que establece: Salvo lo dispuesto en el artículo 525, la ejecución, una vez comenzada, continuará de derecho sin interrupción. el principio de continuidad de la ejecución nos establece la regla del juego respecto a la ejecución de la sentencia, según la cual este procedimiento no se va a paralizar por ninguna causa que no sea las que expresamente establece la ley, permitiéndole al ejecutado defenderse única y exclusivamente de las formas en las que taxativamente la ley le autoriza. Bajo ninguna otra circunstancia, por ninguna otra excepción, podrá el ejecutado detener el trámite de la ejecución de la sentencia. Esencialmente, a los efectos de nuestro estudio, tenemos 5 causales que puede utilizar el ejecutado para defenderse y detener la ejecución, y son la prescripción, el pago, el acuerdo de las partes, prestando caución en un juicio de invalidación y a través del decreto de unas medidas preventivas en un juicio de amparo constitucional. Vamos a ver ahora la primera de estas, que es la prescripción, que está en el numeral primero del artículo 532, que establece: Salvo lo dispuesto en el artículo 525, la ejecución, una vez comenzada, continuará de derecho sin interrupción, excepto en los casos siguientes. Primero, cuando el ejecutado alegue haberse consumado la prescripción de la ejecutoria y así se evidencie de las actas del proceso. Si el ejecutante alegare haber interrumpido la prescripción, se abrirá una articulación probatoria de 8 días para promover y evacuar las pruebas, y el juez decidirá el 9º día. De esta decisión se oirá apelación libremente si el juez ordenare la suspensión de la ejecución, y en el solo efecto devolutivo si dispusiere la continuación. Como podemos ver, el alegato de la prescripción suspende la ejecución de la sentencia si el tribunal de la revisión de las actas logra verificar que efectivamente esto es así. ¿Por qué se requiere únicamente la verificación del tribunal o puede hacerlo de manera tan sencilla? Porque, como sabemos, la prescripción se verifica con el simple paso del tiempo. En este caso, la prescripción de la actio judicati, como ya comentamos en una oportunidad anterior, es de 20 años. Por lo tanto, si pasó este lapso de tiempo entre el momento en que quedó definitivamente firme la sentencia y el momento en el que se intenta la actio judicati, se obtiene el decreto y se notifica de la ejecución al ejecutado, habrá operado la prescripción y por lo tanto podrá con esta excepción detener la continuidad de la ejecución la persona que se está viendo afectada por esta. Además de esto, tenemos que evidentemente el ejecutante puede controlar esta actuación y oponerse a su vez a la pretensión del ejecutado, presentándole al tribunal pruebas de que haya interrumpido la prescripción. En este caso, si hay esta doble oposición, el tribunal deberá ordenar la apertura de una articulación probatoria de 8 días en las cuales las partes van a promover y evacuar sus pruebas, decidiendo el tribunal al 9º día siguiente. En este caso, las pruebas que evidentemente las partes van a tratar de llevar al proceso, en principio serán por parte del ejecutado demostrar el momento en que la sentencia quedó definitivamente firme y el paso de estos 20 años sin que se haya realizado actuación por parte del ejecutante, es decir, que las actuaciones que realizó las realizó después, y por parte del ejecutante tratará de demostrar que en el transcurso de esos 20 años sí ejerció acciones tendentes a ejecutar la sentencia y que interrumpió la prescripción de manera legal, es decir, o bien intentando la actio judicati y notificando al ejecutado de la existencia del procedimiento de ejecución de la sentencia o registrando
en su caso, la solicitud con el decreto, que serían las maneras en las que podría interrumpirse la prescripción de la ejecutoria. Esta circunstancia es la primera que puede utilizar el ejecutado para defenderse del principio de continuidad de la ejecución. Vamos con la segunda, que es el pago establecido en el numeral segundo del 532. Segundo, cuando el ejecutado alegue haber cumplido íntegramente la sentencia mediante el pago de la obligación y consigne en el mismo acto de la oposición documento auténtico que lo demuestre. En este caso, el juez examinará cuidadosamente el documento y si de él aparece evidente el pago, suspenderá la ejecución. En caso contrario, dispondrá su continuación. De la decisión del juez se oirá apelación libremente si el juez ordenara la suspensión de la ejecución y en el solo efecto devolutivo si dispusiere su continuación. La impugnación del documento y el consiguiente juicio de tacha no será causal de suspensión de la ejecución. Para poder utilizar el pago como excepción al principio de continuidad de la ejecución, el ejecutado debe demostrar la ocurrencia de esto a través de un documento auténtico, es decir, un documento que en principio no haya duda de su producción. Eso posteriormente lo verán en la materia relativa a la prueba, la diferencia entre un documento auténtico, un documento autenticado, todo esto, pero a los efectos nuestros, lo que interesa saber es que este documento debe haberse producido ante un funcionario público con capacidad de darle fe pública, es decir, el ejecutado debió haber ido a pagar o al tribunal con la constancia del secretario de la existencia de ese pago, o bien ante un notario o ante un registrador. Esta sería la manera de que podría obtener el documento público que le permita paralizar la ejecución de la sentencia, este documento auténtico. En caso de que el documento que tenga para demostrar la existencia del pago no sea auténtico, no va a poder detener la ejecución. Ahora, evidentemente, esto permite que la determinación de el tribunal respecto a continuar la ejecución de la sentencia o no sea apelable. Va a apelar la parte que resulte perdidosa. En cambio de que se ordene la continuación de la sentencia, de la ejecución, el ejecutado va a apelar y esta apelación se escuchará en un solo efecto. Por lo tanto, seguimos ejecutando, o en caso de que sea la orden de suspensión de la ejecución, esta decisión la apelará el ejecutante. Y seguimos entonces con la siguiente excepción que puede utilizar el ejecutado, que es el acuerdo de las partes del 525. Las partes podrán, de mutuo acuerdo que conste en autos, suspender la ejecución por un tiempo que determinarán con exactitud, así como también realizar actos de composición voluntaria con respecto al cumplimiento de la sentencia. Vencido el término de la suspensión o cumplido el acuerdo, continuará la ejecución conforme lo previsto en este título. Como vemos, en la fase de ejecución de sentencia, las partes pueden llegar a acuerdos que le permitan al ejecutado un mayor lapso de tiempo para cumplir con lo ordenado por el fallo, bien sea a través de algún medio de autocomposición procesal, es decir, un convenimiento, alguna transacción que realicen. Esta, una vez homologada por el tribunal, le permitirá al ejecutado, en caso de incumplimiento, usarla para oponerse a la ejecución de la sentencia y paralizará el curso del procedimiento de ejecución hasta tanto, por ejemplo, se verifique la existencia o el cumplimiento de el lapso que se le haya otorgado. Por ejemplo, se acordó entre las partes suspender por 6 meses la ejecución de la sentencia y el ejecutante a los 5 meses y medio intentó el procedimiento de ejecución forzosa. Podrá el ejecutado oponerse a esto, puesto que existía todavía un acuerdo vigente de suspensión de la ejecución. Vamos con el siguiente punto, que es la caución en un juicio de invalidación. El recurso de invalidación no impide la ejecución de la sentencia, a menos que el recurrente diere caución de las previstas en el artículo 590 de este Código, para responder del monto de la ejecución y del perjuicio por el retardo, caso de no invalidarse el juicio. El juicio de invalidación o el recurso especial de invalidación es aquel que podemos utilizar
cuando por contadas causales, por causales que la ley establece de manera muy taxativa, vamos a buscar impugnar una decisión que ya está pasada por autoridad de cosa juzgada. Si buscamos las causales, veremos que son, aparte de muy específicas, son errores considerablemente graves, como por ejemplo errores en la citación, lo que compromete considerablemente el derecho a la defensa de la parte. Es un procedimiento especial, un recurso especialísimo que podemos ejercer cuando existen esas contadas transgresiones. El ejercicio de ese recurso per se no genera la detención, no genera la paralización de la ejecución de la sentencia. Debemos en ese procedimiento de invalidación caucionar con alguna de las cauciones que establece el artículo 590 para obtener la detención de la ejecución de la decisión. Si no caucionamos en el procedimiento de invalidación, la sentencia se va a ejecutar. La caución es indelegable para poder conseguir la detención de la ejecución. Vamos ahora con el último de los casos respecto a lo que es las posibilidades que tiene el demandado de excepcionarse contra la ejecución de la sentencia, y es a través de una medida preventiva en un juicio de amparo constitucional. Respecto a esto, las medidas preventivas deben decretarse con arreglo a lo establecido en las normas generales que vemos en nuestro Código de Procedimiento Civil. En este punto serían unas medidas innominadas, específicamente solicitar la medida innominada en el procedimiento de amparo constitucional de suspensión de los efectos de la sentencia. Como podemos ver en los siguientes artículos, para el decreto de las medidas preventivas innominadas deben cubrirse 3 requisitos, que son el periculum in mora o el peligro de la mora, el fumus boni juris o la apariencia del buen derecho, y el periculum in damni o el peligro de daño. Vamos a darle un vistazo a los artículos. Artículo 585. Las medidas preventivas establecidas en este título las decretará el juez solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. Artículo 588, parágrafo primero. Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos, para evitar el daño, el tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos y adoptar las providencias que tenga por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión. Entonces tenemos que en el procedimiento especial de amparo constitucional, si cubrimos estos 3 requisitos, es decir, podemos demostrar el periculum in mora, el fumus boni juris y el periculum in damni, podemos solicitarle al juez que actúe en sede constitucional ordenar preventivamente la suspensión de los efectos de la sentencia, y por lo tanto eso trae como consecuencia que no pueda ejecutarse la decisión hasta tanto obtengamos una sentencia en el procedimiento especial de amparo constitucional. Ya con esto podemos dar por terminado este punto respecto a lo que es las excepciones o medios de defensa contra la ejecución, recordándoles que estas excepciones o medios de defensa que estamos viendo son las que puede usar el ejecutado. Posteriormente, en la debida oportunidad, veremos lo que es la oposición de los terceros a la ejecución de la sentencia. Es todo por esta oportunidad. Nos vemos entonces en una próxima clase. Saludos a todos.